Muy buenas tardes, estudiantes de grado octavo. Para esta tercera fase de actividades virtuales en el área de contabilidad, tenemos como tema central los requisitos para constituir una empresa. Legalmente se han establecido 10 requisitos, los cuales voy a describir brevemente a continuación. El primero de ellos es la búsqueda y reserva del nombre. Cuando una persona o grupo de personas tienen la intencionalidad de constituir legalmente una empresa o materializar una idea de negocio, ante los organismos de control deben verificar la autenticidad del nombre. Este nombre debe ser auténtico, autónomo, propio. Ninguna otra empresa existente legalmente puede tenerlo inscrito a la vez. Por lo tanto, es lo primero que se debe hacer. El nombre debe ser único. Como segundo aspecto tenemos la elaboración de la minuta. La minuta es un documento legal el cual consta de la siguiente información: la documentación legal de identificación, los documentos contables, los datos personales de todos y cada una de las personas que tienen la intención de crear dicha idea de negocio. En este documento también se establece la fecha de inicio de actividades, algunos aspectos como el tipo de sociedad y la ubicación o ubicaciones del negocio en funcionamiento como tal. Como tercer aspecto tenemos elevar la minuta a escritura pública. Este documento, escritura pública, es el que consta de la siguiente información. Este tiene de manera inicial el soporte o el comprobante de capital inicial de la empresa como tal, los aportes sociales o el capital social de cada uno de los integrantes socios que van a ser parte de esta empresa. Además, en este se describe un inventario de todas y cada una de las propiedades físicas y materiales con las cuales inicia esta idea de negocio o empresa. Posteriormente, como aspecto 4 tenemos elevar la escritura pública al registro público. Este aspecto consiste en dicha documentación legal ya se instaura ante los organismos de control para que estos la estudien, aprueben y vean viable cuyo contenido o idea de negocio se está dando a conocer. Posteriormente tenemos el aspecto número 5, uno de los más importantes, la obtención del número RUT o de el documento RUT o de la matrícula mercantil. Este es un código, podemos decir que en el área contable el RUT es el documento que nos permite funcionar desde la legalidad. Nos expiden dentro de este un número, un NIT, número único tributario, el cual es el que indica el número de la matrícula y es un número que a nivel legal nos permite identificar esta empresa. Posteriormente tenemos el aspecto número 6, que es el que nos refiere a elegir el régimen tributario. Es muy importante tener en cuenta que en Colombia funcionan particularmente dos regímenes. Uno es el régimen simplificado y otro es el régimen común. Para empresas con gran avance, gran proyección, con manejos de altos y muy grandes capitales, existe otro régimen especial conocido como grandes contribuyentes. Particularmente estos dos, el régimen simplificado y el régimen común, se determinan de acuerdo al volumen de ventas, la cantidad de socios, el tipo de capital que poseen las empresas. De esta forma se determina qué manejo se le va a dar a dos impuestos en particular que funcionan en Colombia, que son el IVA o el impuesto a las ventas y la retención en la fuente. Por otro lado tenemos el aspecto número 7, que es la compra y legalización de los libros contables. En cuanto a ello, es importante referir que para que la empresa funcione es importante llevar
un control organizado y estructurado de todos sus movimientos y operaciones contables en funcionamiento. Para ello se establecen unos libros legales como el libro diario, el libro mayor y balance, entre otros, los cuales semanal y mensualmente permiten establecer un control de ingresos y egresos en cuanto al capital y mercancía en la empresa. Por otra parte, tenemos el aspecto número 8, que es la inscripción a los trabajadores a los aportes sociales. Antes de que esta empresa empiece su funcionamiento legal como tal, es importante que se determine quiénes son sus empleados. Y estos empleados, por ley, tienen derecho a unos aportes sociales conocidos como la salud, la pensión y los riesgos laborales. Entonces, desde la normativa colombiana se han establecido que dichos empleados legalmente deben estar protegidos, cobijados bajo estos tres sistemas principalmente: salud, pensión y riesgos laborales. Generalmente estas se determinan de acuerdo a la conveniencia del empleado, puesto que en Colombia existen muchas entidades encargadas de las prestaciones de estos servicios. Posteriormente tenemos el punto 9, que es el certificado de saneamiento, y el punto número 10, que es el certificado de prevención de desastres. Estos dos se conocen como documentos que se expiden en función. Antes, muy poco antes de que de manera previa se establezca o se empiecen a evidenciar las empresas en funcionamiento, deben obtener estos dos certificados. Estos se expiden de manera anual y periódicamente, es decir, que se deben renovar en el tiempo. El certificado de saneamiento es el que hace un organismo conocido como Secretaría de Salud Pública, el cual se expide dando viabilidad al concepto de funcionamiento en un espacio físico a una empresa como tal, que cumple con las condiciones de bioseguridad, de limpieza y de inocuidad, de acuerdo a la ley establecida en Colombia para su funcionamiento y atención al público. Posteriormente y finalmente tenemos el certificado de prevención de desastres. Este lo expide una estación de bomberos local o cercana, el cual hace una visita anual determinando que si este sitio cumple con las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento como empresa. Y además de ello cuenta con los elementos para prevenir y atender cualquier posibilidad de desastres. Generalmente ellos obligan a todas las empresas, de acuerdo a sus actividades económicas, a tener dentro de sus instalaciones uno o más extintores, los cuales se determinan de contenido y cantidad de acuerdo a las mismas funciones y actividades económicas que desempeñan las empresas. Todos estos se pueden resumir como los trámites y documentación legales para la constitución adecuada y legal para una empresa en Colombia.